Hola, hola. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jesús Chuy Perales y estamos muy felices de recibirlos de nuevo aquí en nuestro canal. Y queremos darles las gracias. Estamos celebrando, ya superamos la barrera de los 100 suscriptores. Y esto es muy bueno para el canal. Pero habiendo dicho esto, y la felicidad que tenemos de que han estado viendo estos videos, también queremos recordarles que lo importante de estos videos es que les sirva a usted y les sirva a más gente. Es muy importante para el canal que le den like, que se suscriban y que activen la campanita y que lo compartan. Es de suma importancia. ¿Por qué? Porque más personas van a poder tener acceso al mensaje de estos videos. Y esto es nuestro propósito. No tanto que le den like y tantas veces que sacamos esto de la suscripción y todo esto. Es muy importante para el canal, pero lo más importante aquí es que usted y todos los suyos reciban este mensaje. Así es que a compartirlos, ya dicho, con todos los amigos. Y gracias, porque ya pasamos 100 suscriptores y esto es ahí una aleluya. Ok, vamos a empezar con nuestro contenido. Vamos en este día a analizar unos versículos de la Biblia. Y en esta ocasión nos toca ver en el libro de Gálatas, en el capítulo 6 del libro de Gálatas, el versículo 7 y el versículo 8. Aquí el apóstol Pablo, el cual es el autor, escribe esta carta tratando un problema en particular con los Gálatas, o sea, las personas, los que vivían en Galacia. Pero de aquí vamos a extraer nosotros una enseñanza que nos va a ayudar en nuestras vidas, o a lo menos eso es lo que esperamos. Eso es lo que confiamos, extraer esta misma enseñanza que Jesús le dio a Pablo a través del Espíritu Santo, y luego Pablo a los Gálatas, y ahora la Biblia nos lo enseña a nosotros. El versículo 7 comienza con la siguiente frase: no os engañéis. Los vamos a leer completos, el 7 y el 8, para tener un trasfondo más o menos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí hay por lo menos 3 principios muy importantes que vamos a analizar. El problema, para ponerlos en un poquitín más de trasfondo, el apóstol Pablo está tratando el problema de los Gálatas, que los Gálatas habían creído en Jesús primeramente, y luego llegó alguien y los convenció y los apartó de la fe. En Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo les llama muy energéticamente y les dice: Gálatas insensatos, habiendo empezado bien por el Espíritu, terminaron en la carne. ¿Qué les pasó? ¿Quién los engañó? Bueno, aquí empieza con la frase en el versículo 7. No os engañéis. O sea, no se engañen. Una cosa es que alguien te engañe. Todos estamos expuestos a eso. Pero lo interesante que vamos a tratar aquí en esta primera frase: ¿cómo es posible que uno se engañe a sí mismo? Eso está más difícil, ¿no? Tratamos en otro video mentiras orgánicas, más o menos así se llama el tema. Pero aquí podríamos decirle: ¿cómo puede suceder un autoengaño? Está interesante porque nadie absolutamente en sus 5 sentidos va a dar su vida por una mentira, a sabiendas que es mentira. Muchos la han dado, pero sin saber que es mentira. Algunos han muerto por algunas filosofías políticas o demás, pero ellos no sabían, ellos creían que era la verdad. Pero a sabiendas que es mentira, nadie en su sano juicio
va a ser sacrificado por esto. Menos sacrificar a su familia y a todos sus valores morales, espirituales y demás. Aquí le dice, no os engañéis. ¿A qué se refiere aquí el apóstol Pablo? Está diciendo, ¿qué les pasó? Algunas personas pensarían que entra aquí un daño cerebral, o sea, una especie de demencia. ¿A qué podemos atribuirle el hecho que uno voluntariamente se engañe? Bueno, ahorita lo vamos a poner un poquito más en perspectiva, esto para analizarlo. La siguiente frase, Dios no puede ser burlado. Esta es una frase, una afirmación bastante fuerte. Dios no puede ser burlado. Quizás tú puedes llegar al extremo de engañarte a ti mismo, cosa que científicamente o humanamente hablando sería imposible. Porque la mayoría de las veces, cuando una persona sigue una mentira, es por algún arreglo que hace consigo mismo, por un beneficio o por alguna ganancia, etc. Pero aquí le está diciendo, Dios no puede ser burlado. Si tú escoges engañarte a ti mismo, entrar en ese grado de demencia, ¿a qué me refiero? Vamos a ponerlo, como dije ahorita, en perspectiva. Trabajamos en el pasado con personas que tenían ciertas adicciones. Y una de las cosas que encontré entre esas personas que trabajábamos en un hospital para ayudar a estas personas con adicciones, era que la adicción, lo primero que perdían estas personas era la voluntad de querer. Y ellos decían, sí voy a dejar la droga. Y yo le decía, ¿de veras la vas a dejar? ¿Cuándo? Dame una fecha. Dime un día que la vas a dejar y yo te ayudo. Y él decía, no sé, pero vamos a decir que es un día. Y ponían una fecha. Y cuando llegaba la fecha, resultaba que no hacía nada. Y se repitió por mucho tiempo, porque trabajamos por mucho tiempo con toda esta gente. Y me di cuenta que parte de lo que las adicciones hacen es roban de la persona la capacidad de decidir. O sea, entra la adicción en la parte de la conciencia y afecta la voluntad de la persona. Ellos quieren, pero al contrario, no pueden hacerlo. Llega a un punto de inhabilitada su propia voluntad. Desean querer, pero no quieren. Y dicen, yo sé que estoy mal, pero no puedo hacer otra cosa. Esto es comúnmente nombrado como perdió la lucha o perdió el deseo de querer. Bueno, esto tiene que ver con el efecto de una droga afectándole el cerebro. Para la parte de su voluntad se desanima y llega y se va gradualmente a la depresión y demás y terminan bastante mal si es que no salen. Pero esto se puede arreglar porque médicamente se trata y la persona se puede sanar. Pero cuando uno se engaña a sí mismo voluntariamente, qué ridículo es, hasta parafrasearlo es una cosa medio difícil. Es uno mismo engaña a su propia voluntad. Esto tiene que ver con un efecto muy interesante que se llama pecado. El pecado borra esa parte como si fuera una droga. Con una droga, le quitan la droga y en un mes la persona físicamente se puede otra vez restablecer. Hay ciertos tratamientos y cosas así, pero en la parte espiritual no es posible. El pecado, en Primera de Juan, nos dice, el apóstol Juan nos dice, sed hacedores de la palabra,
no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Aquí está el ABC del autoengaño. ¿Por qué? Porque el pecado cauteriza todo lo que es valores humanos. Y entonces las personas comienzan a pensar que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y comienzan a hacer conclusiones en base a esa enfermedad, si se le pudiera decir, pero no es. En el caso de pecado, no es una enfermedad. Y era lo que estaba pasando aquí. Era el punto que estaba tratando el apóstol Pablo con estas personas. Y les dice, no se engañen, tengan cuidado. Les repite Juan, sean hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Santiago, en otro libro de la Biblia, lo vuelve a decir casi igual. Sean hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándose a sí mismos. Y esto, si hablamos de tragedias, como ahora es común hablar de tragedias virales y todas estas cosas, hablamos aquí es una tragedia existencial muy grande. Engañarse a sí mismo. Y entonces añade, dice, Dios no puede ser burlado. Si ustedes creen que pueden engañar a otros, a lo mejor que bien pueden. O todavía si creen que pueden engañarse a sí mismos, pues también, porque a través del pecado cauteriza esa sensibilidad y comienzan a pensar, no existe Dios, no hay Dios. O comienzan a nombrar Dios a cualquier cosa, un ídolo, una tabla, una imagen, un animal o cualquier cosa que gusten. Hay religiones que tienen por miles de dioses, ¿verdad? Pero afirma aquí, Dios no puede ser burlado. Y entra a otro principio muy lógico. Es una lógica simple. De tan simple es tan aplastante que es casi que insostenible. Dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Noten el argumento que el apóstol Pablo maneja aquí. Lo comienza a poner en diferentes pasos. Dice, no se engañen. Y ya explicamos por qué, brevemente. Luego dice, Dios no puede ser burlado. Esto es una afirmación inamovible. A Dios no lo podemos engañar. ¿Cómo vamos a engañar a Dios? Si Él está en todas partes, si Él nos ve, si Él nos hizo. Y luego añade, dice, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Aquí concluye este versículo, el apóstol Pablo, con este argumento muy lógico, muy simple, y entramos a un principio que llamamos el principio de la siega. Esto es ilógico que si siembra maíz, espere cultivar trigo, aunque los dos son granos, pero si usted siembra maíz, lo que va a cosechar es maíz. El que siembra trigo, pues cosecha trigo. El que siembra cebada, pues cosecha cebada. En fin, así es. ¿Qué más claro lo podemos tener aquí? De la misma manera, dice, Dios no puede ser burlado. La persona que se engañaría a sí mismo pretendería sembrar maíz y esperar cultivar cebada. Eso sería, en términos médicos, locura. Esquizofrenia, locura. Porque si siembras un grano de semilla, ese mismo es lo que va a salir. No hay modo de que sembramos aguacates y queramos cultivar duraznos. No es posible, ¿verdad? Y luego añade en el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí toca el punto que habíamos hablado, donde dice Santiago 1:22, sean hacedores de la palabra.
no tan solamente oidores. ¿A qué se refiere Santiago aquí? Más adelante, en la parte de la Biblia, Santiago se está refiriendo justamente a esto. El que oye la palabra y no la hace, le compararé, dijo Jesús, poniéndolo en perspectiva esta misma parte de la Escritura. El que finca su casa sobre la arena y cuando viene la tormenta, se va, pierde todo. Pero el que oye la palabra y la hace, entonces esta persona le compararé al que pone su casa sobre la roca firme. Y vienen tormentas, van y vienen, y la casa permanece firme. Está Jesús aquí hablando de esta misma enseñanza lógica, clara, para que pudiéramos entender de qué es lo que se trata. Entonces, dice en Juan, primera de Juan, vamos ahí para que veamos un poquito el argumento este. Primera de Juan 1:8 dice de la siguiente manera: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto es lo que les decía hace un segundo ahorita. Esta es la única manera que encontramos en la Biblia de autoengaño, y es por causa de pecado. La lesión que causa el pecado borra los principios morales de la persona, del individuo. Por eso es muerte, porque borra estos principios. Entonces la persona comienza a matar a otro, comienza a hacer daño a sí mismo y a otros sin el remordimiento de que está haciendo mal. El concepto de bien y mal se ve averiado. Y aquí dice muy claramente, primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No, yo no he pecado. Ah, no. Si así nacimos en pecado. Desde los inicios, después de Adán y Eva, desde la creación. Pero no, yo no soy tan pecador. El asunto es que el que roba una aguja y el que roba un banco con miles de pesos, en proporción los dos son ladrones. Nada más que uno con más y otro con menos, pero los dos están en la misma plataforma. Pero lo que vemos aquí es muy sencillo. Si decimos que no tenemos pecado, si intentáramos convencernos que lo que Dios dice de nosotros es mentira, pues tengamos cuidado, porque Dios no puede ser burlado. A Dios no se le puede engañar. Nos dice muy claramente. Y luego llegamos a un tercer argumento. Dice, la verdad aquí, dice, no está en nosotros. Si aseveramos esta mentira, entonces la verdad no está en nosotros. ¿A qué se refiere aquí el apóstol Juan? Bueno, ¿se acuerdan? En otro video analizamos un poquito Juan 14:6, donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí dice, si decimos que no tenemos pecado, aparte de pretender hacer a Dios mentiroso, la verdad no mora en nosotros. Si la verdad no está en nosotros, ¿qué quiere decir? Que Jesús no está en nosotros, que Jesucristo no está en nosotros, y entonces estamos en pecado. La verdad no está en nosotros. ¿Quién es la verdad? O podría decir por ahí con aras o intenciones de filosofar, ¿qué es la verdad? Como dijo Pilato a Jesús, ¿y qué es la verdad? Y Jesús le dijo, yo soy la verdad. Igual es la misma respuesta. ¿Qué es la verdad? Pues Jesús es la verdad. Él es el camino, la verdad
y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice claramente Jesús, afirmando de sí mismo. Un otro argumento del mismo apóstol Pablo en segunda a los Corintios, es unas páginas antes. Aquí dice, el hombre, no se engañe el hombre. Todo lo que siembra, esto cosecha. No se engaña. Esa es la regla natural. Si usted gusta, es una regla o es una ley proverbial y aplica para todas las áreas de nuestra vida. Aquí la misma enseñanza se las está repitiendo en otra parte, en 2 de Corintios 9:6. Dice de esta forma: por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esta lógica, otra vez, es la misma que venimos platicando aquí en este día. Fíjese, usted siembra mucho, va a cosechar mucho. Usted siembra maíz, va a cosechar maíz, ¿verdad? En esto quedamos. Ahora, si siembra poco, va a cosechar poco. Si no siembra nada, no va a cosechar nada. Es una lógica muy simple, muy lineal en todo esto. Y esto aplica para todo en la vida. Si usted siembra para la carne, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice siembra para la carne? Bueno, se refiere a que usted hace lo que la carne le dice. Se convierte usted en esclavo de su cuerpo. Como dicen por ahí, al cuerpo lo que pida. Y entonces usted comienza a comer de más, a tomar de más, a drogarse o lo que sea, a hacer abuso. El que siembra para el espíritu cosecha vida. El que siembra para la carne cosecha muerte. Ahora, aquí aplica el mismo principio. Si siembra mucho, cosecha mucho. Siembra mucha maldad. Algunas personas le llaman karma, otros le llaman las vueltas de la vida, que regresa y todo. La Biblia lo llama pecado y sus consecuencias. La consecuencia mala, pues obviamente tiene un pago malo, un castigo malo. La consecuencia buena, un resultado bueno, ¿verdad? Dice, no se engañe el hombre. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. No se engañe el hombre, Dios no puede ser burlado. No sean oidores de la palabra solamente, sino hacedores, para que no caigan en esta trampa de engañarse a sí mismos y su perspectiva cambie. Y al poco rato le comiencen a llamar a lo que sembraron maíz y van a cultivar trigo, ¿verdad? Y quizás usted puede decir, no es maíz, esto es trigo. Pues sí, pero si vas al mercado te lo van a comprar como maíz, porque van a decir, pues usted lo ve así, pero no es así. O es demencia o es pecado, y no hay de otra. Esto es lo que nos está explicando aquí el apóstol Pablo con estos versículos. No nos engañemos a nosotros mismos. Si pudiéramos hacerlo, no lo hagamos. La única manera por la que este autoengaño sucede es por el pecado. ¿Cuál es el llamado aquí? Apártese del pecado y el Señor lo va a resucitar, porque el pecado mata, pero el Evangelio, la palabra de Dios, vivifica. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da el derecho de ser sus hijos. Previamente no lo eran, pero lo pueden ser. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Con esto queremos concluir en esta ocasión. Todo crece. Todo absolutamente. Usted siembra para bien, mucho, y crece. Usted siembra para bien, poquito, poquito crece. Usted siembra para mal, mucho,
crece mucho. Siembra poquito para mal, pues crece poquito. Esas son las leyes que rigen el universo. No podemos escapar de estas. Es como el asunto de la gravedad, ¿verdad? Son cosas estándares en la vida. Si no sembramos nada, pues no cultivamos nada. Y entonces tenemos esos resultados. ¿Qué resultado usted quiere tener en su vida? ¿Qué es lo que quiere sembrar? ¿Cuántos años ha estado caminando en engaño? ¿Le gustaría despertar a la realidad? Porque el vivir engañado puede que sea una especie de sueño o anestesia en la cual está. Porque por conveniencia a veces uno no quiere creer, porque piensa uno, pues así soy inocente. Pues no va a haber inocentes, porque el Señor nos ha enseñado claramente de su palabra. No se engañe el hombre. Todo lo que éste sembrare, eso cosechará. Hasta aquí le vamos a parar por ahora. ¿Está bien? Una vez más, gracias por darle ahí un like, suscribirse y activar la campanita. Mire, ya pasamos los 100. Entonces, pues estamos contentos y es gracias a ustedes que hemos llegado a esta cifra. Pero no queremos lograr esta cifra nomás por lograr una cifra u otra cifra. Queremos lograrlo para que más personas alcancen escuchar este mensaje. Así es que compártalo con sus amigos, con sus familiares, compártalo a todos los que usted quiera para que puedan tener acceso a esto mismo. Y recuerde, haga sus comentarios y también, pues, muchas gracias una vez más. Hasta luego. Bye.